Vamos, chicos, bien rápido porque tenemos que hacer estómago también. Vamos a remarcar algunos puntos que yo considero que ustedes tienen que saber de todas maneras, ¿no? El cáncer de epidermoide es la neoplasia esofágica más frecuente en el mundo, ¿correcto? Es sencillo. El esófago, ¿qué tipo de epitelio tiene? Polistratificado, plano, no queratinizado. Por lo tanto, este tipo de epitelio, ¿qué tipo de neoplasia da? Escamoso. ¿Correcto? ¿Y cuál es el tratamiento para un cáncer de origen escamoso? Radioterapia. Eso es el tratamiento. Eso es lo primero que tiene que venirse a la cabeza. Entonces, cuando ustedes hablen de cáncer de esófago, lo primero tienen que decir, probablemente sea un escamoso y que tenga que tener radioterapia. Pero aquí viene el otro detalle. El adenocarcinoma de esófago hoy en día se diagnostica cada vez más. Más del 50% de los cánceres de esófago en el país occidental. ¿Qué quiere decir? Lo que habíamos conversado en la clase anterior. El esófago de Barrett, o sea, empieza el esófago de Barrett. ¿Cómo ustedes diagnostican a un paciente con esófago de Barrett? ¿Es una metaplasia o una displasia? Metaplasia. Es una metaplasia intestinal. La aparición de las células caliciformes. Es súper sencillo para el patólogo hacer el diagnóstico del esófago de Barrett. Del esófago de Barrett, ¿qué viene? De la metaplasia intestinal viene la displasia. Y luego de la displasia viene el cáncer de esófago. Ese cáncer que se origina en el esófago de Barrett y como una metaplasia y luego una displasia es un adenocarcinoma. Entonces el tercio distal del esófago generalmente va a tener esta patología, un adenocarcinoma. El tratamiento para adenocarcinoma, resección, cirugía, es la primera opción para curar al paciente en un adenocarcinoma, hacerle la resección. Quimio, radio, puede ser como neoadyuvante o coadyuvante, pero nunca es el tratamiento de primera intención, ¿correcto? Entonces eso tiene que quedar clarísimo. ¿Y qué pasa si ese paciente tiene unas lesiones que parece adenocarcinoma y lo biopsian y es un linfoma de esófago? ¿Cuál será el tratamiento? Quimioterapia. Entonces esa idea tienen que tener ustedes clara. Escamoso, radioterapia, linfoma, quimioterapia y el adenocarcinoma, resección. ¿Ya? Unos datos estadísticos que siempre tienen que tener en consideración. El consumo de tabaco y alcohol está estrechamente relacionado con el carcinoma epidermoide. ¿Quiénes fuman? Toman hasta morir, dice, ¿no? Tienen mucho cuidado, ¿correcto? Especialmente el tabaco. No solamente es los problemas que les pueda dar a ustedes desde el punto de vista de neoplasias pulmonares, sino hay una serie de neoplasias que están relacionadas con el tabaco y una de ellas es la neoplasia de esófago. ¿Y qué tipo de neoplasia de esófago? Los epidermoides. Miren, esta es la relación que habíamos comentado hace un momento de la enfermedad de reflujo gastroesofágico con el cáncer de esófago. A veces los pacientes que llegan a la consulta tuvieron su reflujo, que no fueron tratados o tratados parcialmente, hicieron su esófago de Barrett y en el interín del esófago de Barrett, para entrar a una cirugía hacen displasia leve y luego hacen displasia severa. Eso tienen que tener mucho cuidado, porque especialmente en los hospitales de la Seguridad Social. Se va a operar de vesícula, ya está bien, empezamos el preoperatorio, después de 2 años recién están llamando para que se opere. ¿Correcto? En los casos de esófago de Barrett, displasia, hay que actuar rápido, porque en cualquier momento una displasia severa ya se considera como un cáncer o si no terminan con cáncer de esófago. Es algo que uno puede darse cuenta y prevenirlo a tiempo, ¿no? Y dar el tratamiento adecuado. Eso ya habíamos visto el día anterior, ¿no? Esta es la parte de la unión esófago-gástrica. Esta es una fundoplicatura de Nissen. ¿Qué significa? 360 grados del fondo gástrico, ¿correcto? Alrededor del esófago.
Por eso se llama fundo, porque es del fondo, plicatura de tipo Nissen. Este es el tratamiento estándar para la enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Y en qué se diferencia el Rossetti y el Floppy? Los dos son 360 grados, pero los vasos cortos. El Floppy, ¿cuál es? Se sueltan los vasos cortos, y el Rossetti no se sueltan vasos cortos. Si yo les pongo en el examen, por ejemplo, paciente operado de fundoplicatura Nissen que cursa con una disfagia severa durante los 3 primeros meses de la operación. La cirugía probable que se le haya realizado es una fundoplicatura Nissen Floppy o Nissen Rossetti, porque no han soltado los vasos cortos y el esófago está prácticamente ahorcado, ¿correcto? Doctor, que no nos dijo, sí, en la clase les dije. Y bueno, el DOR, ¿cómo es? El DOR es anterior, 180 grados anterior, como una tapita en la parte anterior. Y el tupé es posterior, ¿correcto? No llega a ser completo. Tanto el DOR como el tupé ya no se hace mucho para la enfermedad del reflujo gastroesofágico del mundo. Fundamentalmente se hace fundoplicatura laparoscópica tipo Nissen. ¿Ya? Tipo Nissen. Ahora, cuando yo empecé a hacer cirugía, decía, usted tiene primero que dominar la cirugía abierta para que pase a hacer la cirugía laparoscópica. Tiene que hacer apendicectomías abiertas, cortar y cortar y cortar, para que después haga laparoscópica. Tiene que primero hacer cirugía abierta de vesícula para que haga laparoscópica. ¿Será cierto? ¿Sí o no? Ustedes van a ser cirujanos robóticos, cirujanos, los que sean cirujanos, ¿no? Cirujanos laparoscopistas, y de repente no van a tener la misma oportunidad de haber hecho cirugía abierta. Yo sí he hecho un poco de cirugía abierta al principio, pero fundamentalmente hago cirugía laparoscópica. No es del todo cierto, porque con ese principio yo tendría que haber hecho muchas cirugías abiertas de Nissen para recién entrar a hacer cirugía laparoscópica. Y no, o sea, yo he hecho prácticamente el 99% de casos de fundoplicatura por vía laparoscópica. Hernias pequeñas, hernias grandes. Igualito las esplenectomías, ¿no? Salvo que sean esplenectomías por trauma, ustedes ingresan y el vaso está roto, bueno, le hacen la esplenectomía abierta. Las esplenectomías fundamentalmente se hacen por vía laparoscópica. Y a nosotros nos decía cuando estábamos formándonos que primero tienes que dominar la cirugía abierta de la esplenectomía para que puedas entrar y todo. O sea, lo que sí tienen que saber y conocer bastante es la anatomía. Con la anatomía el cirujano se ayuda muchísimo. ¿Ya? Síntomas más frecuentes: disfagia, 74%. Los síntomas, cuando el cáncer de esófago es inicial, prácticamente pasa desapercibido. A veces una pequeña tos, una disfagia leve, pero cuando ya el paciente tiene disfagia, estamos hablando de una neoplasia de esófago avanzado. Los que están en el hospital Revalía tienen un caso de un cáncer de esófago que ya está con una disfagia severa, ¿no es así? Le están haciendo la historia. Baja ponderal, polinofagia, reflujo gastroesofágico también es muy frecuente, tos, ahogamiento indica, puede haber también fístula traqueoesofágica. Incluso también tienen un paciente con una fístula traqueoesofágica que la historia todavía no está bien clara y habría que estudiarlo bien, ¿no? De repente puede tener una neoplasia de esófago de fondo, ronquera, fonina. Cuando hay disfonía, afonía, ronquera, uno tiene que pensar que hay un compromiso del, ¿qué significa NLR? Nervio laríngeo recurrente laríngeo, anorexia, baja de peso, disfagia. De un momento a otro, un poco de disfagia, el paciente cambia de voz. Cáncer de esófago avanzado, lo más probable, ¿correcto?
para que vayan estudiando, siempre la fuente, la bibliografía para pregrado, fundamentalmente es con el Schwartz. Hay para celulares también, lo tienen en PDF, o sea, pueden estudiar desde el celular de Schwartz, así que no hay ningún problema. Si no lo tienen, les paso, para que estudien para el examen, ¿está bien? Con respecto al estadiaje, ¿cómo ustedes creen que se hace el diagnóstico de un cáncer de esófago? Ya tienen la sospecha, el diagnóstico. Antes, lo que se hacía al paciente era una radiografía contrastada de esófago, estómago y duodeno. Los radiólogos ahí eran expertos, decían, ahí está el signo de la mordida de manzana. Todavía se puede pedir este examen, pero ya teniendo la endoscopía, es un examen que pasa no de primer plano, sino de un segundo plano, y definitivamente la endoscopía tiene mucho más ventajas que la radiografía contrastada, porque no solo ven la lesión, sino tienen la oportunidad de hacer biopsia. Hacen la biopsia, y haciendo la biopsia prácticamente están llegando al diagnóstico. Y al final, los gastroenterólogos bien formados, prácticamente todos, tienen la capacidad de observar la lesión y ya emitir un juicio. Dicen, este es un cáncer de esófago, ponen neoplasia de esófago tal. No, este parece ser una estenosis esofágica. O sea, ellos ya te describen la lesión y tienen una idea de lo que puede ser. Lo confirma y lo ratifica la biopsia. Hacen la biopsia y les sale el diagnóstico. Entonces, eso hay que tener en cuenta siempre, que el examen de elección es la endoscopía. Identifica la lesión y aparte que la identifica puede tomar biopsia. ¿Correcto? La tomografía con doble contraste debe ser el test de elección para iniciar el proceso del estadiaje, ya que nos indica metástasis a distancia y también secundariamente extensión local. Entonces, una vez que ustedes tienen una endoscopía positiva a una neoplasia de esófago, tienen que empezar a hacerle el estadiaje. Y en el estadiaje es el famoso TNM. Tienen que evaluar el tumor, la N de que es nódulos, ¿no? O ganglios regionales, y la M, metástasis a distancia. Entonces tienen que saber la metástasis a qué órgano es. ¿Ya? Ahora, para el T, ¿no? Para el T, o sea, para el tumor también existe la ultrasonografía endoscópica, que deben tener unas 3 o 4 instituciones aquí en el Perú, ¿no? El Neoplásicas, el Rebariati, me parece que alguna clínica tienen también, que es una ecografía por vía endoscópica, o sea, hacen la endoscopía, llegan a la lesión y hacen la ecografía, ¿no? Y ven si está infiltrando si está en la mucosa, en la submucosa, en la capa muscular, en el circular interno, en el circular externo, ¿no? Si es que ya invadió estructuras vecinas, ven el T. Entonces nos ayuda mucho a ver el T, la ultrasonografía endoscópica. Puede ver la M también de los ganglios que están cerca, pero la M ni hablar. La M se tiene que ver definitivamente con una tomografía. Este es el estadiaje, mira, T in situ, displasia de alto grado. ¿Qué quiere decir? Cuando un paciente ya está una displasia de alto grado, se considera como un cáncer de esófago in situ. Y el tratamiento para esto es una esofaguectomía. Hasta displasia leve, ustedes pueden hacer una fundoaplicatura ni en laparoscópico tratando de frenar la progresión de la enfermedad y siempre haciéndole una endoscopía de control. Si de repente le han hecho su fundoaplicatura y ya de displasia leve y al final en el siguiente control sale displasia de alto grado y no mejoró el paciente, tienen que hacerle la esofaguectomía.
Eso es muy, muy importante, ¿correcto? Entonces, T1, invasión a la lámina propia, T2, invasión a la muscular, T3 a la adventicia, T4A, T4B, la N también, 1 o 2 ganglios regionales positivos, 3 a 6 ganglios regionales positivos, M0, M1, no hay metástasis M0, M1 metástasis a distancia. Ojo, esto es algo que recién se aplicó desde el 2014. Y ustedes saben que el seguimiento para las principales o para el cáncer es seguimiento a 5 años. ¿Correcto? Todo a 5 años. A 5 años, a 5 años, a 5 años. Entonces los datos que nosotros tenemos y les voy a presentar son datos que están hechos con la clasificación anterior. Actualmente, en la mayoría de cánceres, como en el cáncer de esófago, se está insertando este dato, que es muy importante, que es el grado histológico. G1 bien diferenciado, G2 moderadamente diferenciado, G3 pobremente diferenciado y G4 indiferenciado. ¿Qué quiere decir? ¿Será igual que un paciente tenga un cáncer bien diferenciado que un paciente que tenga un indiferenciado? ¿Sí o no? El diferenciado se parece más a la displasia. Y el indiferenciado es mucho más agresivo. ¿Y qué es lo que nosotros hemos observado? Que los cánceres de las personas mayores, 60, 70, 80, 90 años, son bien diferenciados. Y los cánceres de las personas jóvenes son indiferenciados. Y por lo tanto, son mucho más agresivos. ¿Correcto? Eso también tenemos que tener en consideración. Entonces, el grado de diferenciación celular para el pronóstico del cáncer de esófago. Este cuadro es clave. Tienen que tener bien grabado este cuadro, ¿correcto? ¿Por qué? Porque de eso depende el manejo. Y lo que hemos estado conversando hasta el momento es súper sencillo. Uno, el cáncer de esófago predominantemente es el escamoso por el tipo de célula. El que está en la unión esófago-gástrico del tercio inferior es un adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque estos siguen la progresión de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Correcto? Hasta esófagos de Barrett y displasia leve, tratamiento antirreflujo. Y cuando ya llegan a la displasia de alto grado, considera como cáncer in situ, el tratamiento es una esofaguectomía. Ahí está claro. ¿Correcto? Ya saben que el manejo de un escamoso es radioterapia, de un adenocarcinoma cirugía y de un linfoma es quimioterapia. ¿Correcto? Antes, cuando le decían cáncer, era sinónimo de muerte. Actualmente no. Actualmente un gran grupo de cánceres, de neoplasias, ya son curadas. Con quimioterapia, con radioterapia, con cirugía. Depende del patrón histológico, o sea, de qué tipo de cáncer es, depende de los marcadores que tenga estos tumores y depende también de la efectividad del tratamiento de la quimioterapia, de la radioterapia, que ahora es variado, aceleración lineal, hay una serie de opciones terapéuticas. Y de la oportunidad que ustedes tengan de diagnosticar al paciente a tiempo, en un estadio temprano. Por eso entramos a este punto donde yo quiero que ustedes aprendan bien esto para que vean de cuál es el pronóstico del cáncer de esófago. El cáncer de esófago, cuando se detecta avanzado, el pronóstico es pobre, pero mire, estadio 0, o sea, en un cáncer in situ, y aquí está la displasia de alto grado, le hacen la esofaguectomía y la sobrevida es más de 95% a 5 años, o sea, prácticamente el paciente está curado. Si tenemos un estadio 1, y ustedes ya saben por el cuadro anterior que es un T1, N0, M0, también le hacen una esofaguectomía y el pronóstico sobre vida 5 años entre el 50 al 80%. El 2A, 2B, miren, ¿no? Esofaguectomía más quimio-radioterapia neoadyuvante, y estos son los porcentajes de sobrevida a 5 años. ¿Qué quiere decir? Que cuando el cáncer va avanzando más, las posibilidades de sobrevida van disminuyendo. Cuando es un estadio 3, 4A o 4B, quimioterapia o resección paliativa.
Puede ser de que el tumor salga, ¿no? Le hacen la esofagectomía, pero ustedes tienen que tener en consideración, si es que ya es un paciente con un estadio 3, que las posibilidades de sobrevida es del 10 a 15%. Y si es un 4B, las posibilidades de sobrevida es menos del 1%. ¿Qué cirugías tiene como opciones, por ejemplo, a una esofagectomía? La esofagectomía es lo ideal, ¿no? Le sacan el esófago, le hacen la reconstrucción con el colon, o sea, la posición colónica, que no es la primera opción. La primera opción siempre es construir un tubo con el estómago, se hace un ascenso gástrico. Entonces, esa cirugía es lo ideal. Operan al paciente, queda bien. Esa es la primera opción, la esofagectomía. ¿Qué pasa si está con un paciente con un estadio 3, un estadio 4A, 4B y no pueden sacar el tumor, a pesar de que le han dado quimio, radio, no pueden sacar el tumor, pero el paciente no puede comer? Le pueden plantear una cirugía de doble tubo. ¿Qué significa doble tubo? Construyen el tubo del estómago, le dejan el tubo gástrico y retroesternalmente ascienden el nuevo esófago que han hecho con el estómago y lo anastomosan en el cuello. Por lo tanto, la comida va de frente y bypassean esa zona. Entonces esa se llama cirugía paliativa de doble tubo gástrico, porque el esófago queda y el nuevo tubo pone exactamente detrás del esternón. ¿Correcto? Eso vamos a ver en un momento. Y esta es una imagen que tienen que recordar también para que vean cómo va el cáncer. Se inicia en la mucosa y progresivamente va penetrando todas las capas del esófago, ¿correcto? Hasta llegar a los órganos adyacentes. Esta es una imagen de una ultrasonografía endoscópica, miren, ¿no? La imagen ecográfica por vía endoscópica. ¿Correcto? Siempre cuando ustedes van a ofrecer al paciente una posibilidad quirúrgica, tienen que hacerle un estadiaje. Entonces, el estadiaje, si yo les pregunto, ¿cómo se hace el diagnóstico de un cáncer de esófago? Endoscopía y biopsia. Sencillísimo. ¿Cómo se hace el estadiaje? Tomografía y tomografía y ultrasonografía ultrasonografía endoscópica. Eso es lo ideal. ¿Ya? Eso es lo ideal. Doctor, que no, mi hospital no tiene ultrasonografía endoscópica. A ver, en Coyique, ¿quién va a Coyique? ¿Habrá ultrasonografía endoscópica? ¿Ustedes qué creen? Puede ser que tengan, ¿no? Pero lo más probable sí hay. Es que sí lo tengan. O sea, tienen que estar enterados. Si su hospital no lo tiene, entonces van a decir, uy, el doctor, ¿y ahora qué hacemos? Ultrasonografía endoscópica con la tomografía, que es una herramienta. Lo ideal es desde las dos, pero con la tomografía yo creo que es una herramienta muy, muy importante. Determinar la localización. Esta es una clasificación de SIBO. En forma rápida, ¿no? Cuando ustedes tienen un cáncer de la hipofaringe en la zona del cuello, el tratamiento es esofagectomía. O sea, tienen que sacarle todo el esófago. Cuando es de tercio medio, también se hace esofagectomía. ¿Ya? Y cuando es de tercio inferior, también se hace esofagectomía. Eso es lo habitual. Pero, aquí viene el pero, muchas veces los cirujanos de cabeza y cuello hacen la resección local del tumor y hacen anastomosis esófago-esófago, conservando el esófago. O a veces, nosotros los cirujanos generales o el cirujano de tórax, cuando encuentra un tumor en el tercio medio del esófago, hace la resección de esa zona y hace la anastomosis del esófago, esófago-esófago, que es otra opción también. Y cuando es el tercio inferior, a veces se hace esofagectomía distal y se hace una anastomosis del esófago con el
estómago o el esófago con el yeyuno. O sea, puede haber variantes, pero fundamentalmente lo que se practica habitualmente es esofaguectomía. Esta clasificación de Siwer es para ver los tumores de la unión esófago-gástrica. Siwer 1, tercio inferior del esófago. Siwer 2, del cardias. Y el Siwer 3, infracardial, ¿no? Tratamiento quirúrgico sigue siendo el tratamiento más efectivo para los tumores con estadios, ¿no? Y bueno, siempre en cuanto se pueda sacar el tumor es mucho mejor. Aquí tienen algunos datos estadísticos de los cuadros que habíamos visto anteriormente con respecto a la sobrevida. En esófago ustedes van a escuchar que antes se hacían cirugías en un tiempo, en 2 tiempos, en 3 tiempos, ¿no? Por ejemplo, de Lewis, la laparotomía, masthoracotomía derecha, de McEnroe, de Ogin, de Pinotti, de Adams, ¿no? Hay una serie de técnicas planteadas por estos cirujanos. Entonces, en forma breve, esta cirugía, la esofaguectomía transdiafragmática, es la esofaguectomía que practicaba el Dr. Bormann. El Dr. Bormann ha sido cirujano de esófago y ustedes tienen su facultad el nombre del Dr. Bormann. ¿Por qué? Porque él se fue a entrenar en Brasil con este cirujano, con Pinotti. Entonces él hacía la técnica de Pinotti, la transdiafragmática o la transhiatal. ¿Cuál era el inconveniente de hacer una transdiafragmática o transhiatal? A ver si han estado atentos en la clase anterior. Fuerte. Caliente, con los tibio, a ver. ¿Cuál es el inconveniente de hacer una esofaguectomía transdiafragmática o transhiatal? ¿Cuál es el inconveniente? Para generar. Esa, ¿no? Que se saca prácticamente el tubo, o sea, el esófago, y la disección ganglionar no es óptima. Se dejan los ganglios. Ustedes tienen que saber que para curar el cáncer tienen que sacar el tumor y también hacer una limpieza ganglionar. Ese es el mayor inconveniente de este tipo de cirugía, ¿correcto? La cirugía. Actualmente, lo que se hace en el mundo para el manejo del cáncer de esófago es hacer una esofaguectomía toracoscópica y laparoscópica. O sea, todo por videocirugía. Entonces se saca el esófago, se limpia todos los ganglios por toracoscopía en posición prona al paciente, se le da la vuelta, se le hace la parte abdominal con la limpieza ganglionar y se le construye el tubo gástrico y se hace una cirugía por unidad. ¿Cuál es el inconveniente? Que hay pocos casos resecables de cánceres en el Perú. O sea, es una patología que no es muy frecuente. Entonces, pocos centros logran tener una casuística bastante importante. Se hace en Brasil, en Estados Unidos, en la India, en diferentes sitios, ¿no? Nosotros en el hospital hemos hecho disección ganglionar, toracoscópica, laparoscópica, pero hemos terminado a veces en doble tubo porque los tumores que nos llegan son tumores bastante grandes, bastante importantes, y siempre andamos en busca de un cáncer de esófago que pueda ser una opción para darle un adecuado tratamiento de este tipo, ¿no? Por vía toracoscópica y por vía laparoscópica, que es lo ideal. Esta es la esofaguectomía transmediastinal, transhiatal, transdiafragmática, ¿no? Que practicaba el Dr. Bormann. Incisión en el cuello, incisión en el abdomen y se hacía la disección de este tipo, ¿no? Esta era la maniobra de Pinotti que él decía, se hacía el pilar, el diafragma, ¿no? Se hacía la disección por vía abdominal, ya se resecaba el tumor, se ayudaba, ¿no? Miren, esta era la posición con los dedos, tratando de sacar el tubo gástrico del cuello al abdomen y sacar el tubo, ¿no? ¿Y cuál es el mayor inconveniente que se tenía? Miren, es la
la limpieza ganglionar. Y aquí miren, ya le sacaron el esófago y está siendo sustituido por el estómago, ¿no? Entonces se hace parecido a una gastrectomía en manga para el tratamiento de obesidad, pero al revés. Se parte en dos el estómago. Es como quien tiene una hoja. Ya, miren, este es el estómago. ¿Ya? ¿Y qué se hace en este tipo de cirugía? Simplemente se parte el estómago, se queda esta parte del estómago acá y la otra parte se sube al cuello para hacerlo como un tubo. El estómago era así, ahora es así. ¿Ya? Eso se llama tubo gástrico, o sea, con el mismo estómago se hace. Se parte en dos y una parte se sube. ¿Ya? ¿Sí? Claro que no es tan así como el papel, ¿no? Porque no es la idea que quiero que se quede, ¿no? Porque si no va a decir, ¿dónde sale ese tubo? ¿Ya? ¿Y esto qué será? A ver, si han estado atentos a la clase. Ya, un punto Uy, ¿qué cosa? que le puede salvar a alguien si lo necesita en algún momento. Un comodín. ¿Quién me dice? A ver, ¿qué cosa? Y ojo que es una oferta única por el día de hoy, por el feriado y por muchas otras cosas. Que me dice, y voy a cumplir con mi palabra, un punto de comodín. No, el doctor regala puntos, no, el público. Que me dice este tipo de cirugía. Les voy a preguntar dos cosas. ¿Cirugía paliativa o cirugía curativa? Pero no han sido valientes de decir yo. Porque siempre se levanta también dice, doctor, esa es una cirugía paliativa del cáncer de esófago y es una cirugía de doble tubo porque veo que el tubo está pasando exactamente por detrás del esternón. Punto. Doble tubo. ¿Sí o no? Esa es la cirugía de doble tubo. Para nadie. ¿Ya? Que ya sé que no me van a responder, por eso es que... Complicaciones postquirúrgicas, lesión pleural, hemorragia. ¿Ya? ¿Cuál es la complicación que ustedes tienen que recordar? Vamos a remarcarle las cosas que sí o sí tienen que recordar. Uno, de que esta cirugía es una cirugía muy ingrata y las complicaciones pueden presentarse durante la operación o en el postoperatorio inmediato. ¿Correcto? El doctor Jauregui, ¿quién es alumno del doctor Jauregui acá? No vienen sus alumnos del doctor Jauregui. 1, 2. La cirugía de esófago es una cirugía no ingrata, pero es una cirugía donde uno trabaja al borde del abismo. ¿Qué significa el borde del abismo? De que un poquito para acá o un poquito para allá ocurre un accidente muchas veces letal. ¿Correcto? Hay que conocer bien esa zona. Entonces, cuando yo empecé a hacer este tipo de cirugía, a mí siempre me ha gustado hacer cirugía laparoscópica. Sé que ustedes pueden y van a hacer mucha mejor cirugía laparoscópica y robótica que yo. ¿Por qué? Porque es parte del recambio, parte de la tecnología. Cuando ustedes les dan un celular, ya está con los ojos cerrados del celular, ya un niño peor, o sea, el niño no necesita ni clave, ¿no? para entrar al celular, o sea, se las ingenia y no tiene ni idea, de hecho. Esto es tecnológico. Entonces el doctor Gómez conocía muy bien esta zona. Entonces cuando yo entraba a la zona del hiato, en el hospital sí te llegan hernias inmensas y cosas así medias, no tan sencillas, y él me decía, sí, mira por acá, esta es la pleura, este es el diafragma, ahí está esto. Sí, siga nomás, empuje, va por acá, va por acá. O sea, era una guía enorme para entrar a esa zona.
Entonces Jauregui, por ejemplo, ha trabajado con Toboman hace un montón de tiempo y conoce bien esta zona, entonces ya es muy fácil de manejar. Y ellos cuentan sus anécdotas, y ahora ya no está Toboman, pero sí Jauregui, que hubo cirujanos en el hospital que trataban de entrar, decían, no, esófago, yo voy a entrar, entraban a la parte del esófago, abrían el bronquio, asustados, ya no querían entrar más. O empezaba corte en la aurícula derecha, sangrado, y el paciente se moría, el paciente sangrado. O sea, son cirugías muy, muy delicadas, donde, como yo les mencionaba, caminaban al borde del abismo. Entonces puede haber complicaciones intraoperatorias o puede haber complicaciones en el postoperatorio. Y la principal complicación que yo les he visto a ellos de este tipo de cirugía son las fístulas. ¿Por qué las fístulas? Porque la unión del estómago con el esófago no es una unión como hacer una anastomosis entera o un gastro entero, donde tienen la serosa que les va a dar fuerza y potencia a esa anastomosis. Entonces es una anastomosis que, si bien es cierto, está bien hecha y todo, a veces hemos hecho incluso con sutura circular, que supuestamente es segura y todo, igual se fistuliza. Entonces la principal complicación que se tiene en el postoperatorio de estos pacientes es la fístula. Un tiempo empieza a salirle por el cuello saliva y cierra la fístula y se acabó el problema, ¿correcto? Entonces, eso es lo que quiero que recuerden, la fístula cervical. Estas son algunas imágenes, ¿no?, de los videos de cirugía abierta. Miren, así se prepara el tubo, ¿ya? Esto es como la hoja que corté hace un rato, ¿ya? ¿Está bien? Se hace un tubo y el tubo tiene que ir hasta el cuello. Miren, aquí, en esta paciente tenía un CA de hipofaringe, le sacaron toda la faringe con el esófago y todo esto. Miren el tubo gástrico, y eso tiene que llegar al cuello y le hacen la anastomosis en el cuello, ¿no? La anastomosis del esófago con el estómago. Ahora, lo ideal siempre es hacer una cirugía de tipo laparoscópica. Hay un cirujano en la India que es un monstruo haciendo este tipo de cirugía y ha marcado las pautas para hacer este tipo de cirugía, ¿no?, que es para nivel 1. Y en Brasil, Talvane, ¿no?, que es un cirujano que también tiene bastante casuística. En Estados Unidos me parece que Horacio Asbur es el que tiene también una buena cantidad de cirugías hechas de este tipo. O sea, en el mundo hay 3 o 4 cirujanos que tienen una casuística importante de este tipo de cirugía. No hay mucho, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ser uno más de ellos, los invito a que hagan este tipo de cirugía. Conclusiones. La supervivencia del cáncer de esófago es pobre, pero está mejorando. La mortalidad es muy similar al cáncer de páncreas. O sea, no es una patología muy alentadora, ¿no? 4 veces mayor que el cáncer de recto. El examen de elección para el estadiaje de la tomografía con doble contraste. Y lo ideal para evaluar el T y el N es la ultrasonografía endoscópica. ¿Correcto? Eso es con respecto a algunas conclusiones. Listo. ¿Le he dejado entender, sí o no?